Buenas tardes, estudiantes de física de la Universidad René Moreno. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy vamos a tocar dos ejercicios de aplicación que tienen que ver con movimiento oscilatorio, precisamente el movimiento armónico simple. ¿Cuál es el movimiento armónico simple? Recordando los conceptos, cuando entra un cuerpo en oscilación y el rozamiento es cero. Entra en movimiento y no para, se mantiene en movimiento oscilatorio hasta el infinito. Nos acercamos para la pizarra. Tenemos nosotros acá un sistema masa-resorte que inicialmente está con una velocidad 0. Viene un cuerpo con una velocidad V1 de 6 metros por segundo, impacta sobre este y el resorte lo va a comprimir. Y todo el sistema va a entrar en un movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir con rozamiento? Cero. No hay una fuerza amortiguadora. Es un sistema ideal, ¿no es verdad? Entonces tenemos acá donde ambas masas chocan y entran a oscilar de manera solidaria, ¿cierto? La constante elástica del resorte son 600 newtons sobre metro. Determinar la ecuación característica del movimiento armónico simple, lógicamente para un coeficiente de rozamiento 0, ¿no es verdad? La cantidad de movimiento, por cantidad de movimiento tendríamos nosotros. Nosotros sabemos que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces tenemos la cantidad de movimiento antes del choque, va a ser la cantidad de movimiento después del choque. Entonces va a ser, antes del choque estamos en esta situación de aquí, después del choque estamos aquí. Entonces antes del choque las masas están separadas, entonces va a ser masa 1 por la velocidad 1 más masa 2 por la velocidad 2. La masa 2 es la masa del sistema masa-resorte, ¿correcto? Cuando chocan, va a ser, ambas están unidas, entonces va a ser masa 1 más masa 2 por la velocidad final que toma el sistema masa-resorte, ¿correcto? Antes del choque la velocidad es igual a 0, por consiguiente masa 1 velocidad 1 va a ser igual la suma de ambas masas, masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad final. De aquí calculamos la velocidad final que toma este sistema en oscilación, va a ser igual a 1 por la velocidad con la que venía inicialmente la partícula, la masa 1 que es 6 metros por segundo, dividido entre masa 1 más masa 2 que es 1 kilo que es la masa 1 más la masa 2 que son 2 kilos. Eso me sale que la velocidad final del sistema oscilatorio va a ser 2 metros por segundo. ¿Correcto? Donde BF es la velocidad máxima del movimiento armónico simple. Por consiguiente, la velocidad final va a ser igual la velocidad angular por la amplitud. Entonces tenemos, reemplazando valor de 2, despejamos que queda una ecuación que viene dada 2 velocidad angular por amplitud, que después lo vamos a despejar la velocidad angular. Por otro lado tenemos que por el movimiento armónico simple tenemos nosotros que la velocidad angular va a ser igual en el sistema masa-resorte, va a ser igual a la constante elástica del resorte y el sistema sumado que va a ser masa 1 más masa 2, ¿cierto? Reemplazando la constante elástica del resorte que son 600 dividido entre masa 1 más masa 2, 1 más 2 son 3 kilos. Por consiguiente, la velocidad angular va a ser 10 raíz de 2 raíz radianes por segundo. De la ecuación 1 y la ecuación 2 tenemos nosotros, la ecuación 1 la acabamos de encontrar que es igual a 2W por A. Despejando la amplitud del movimiento armónico simple de ambas masas trabajando de manera unida, vamos a tener 2 sobre W, que lo calculamos acá que es 10 raíz de 2, queda 1 sobre 5 raíz de 2. Racionalizando, paso a multiplicar raíz de 2 y raíz de 2 lo elevo al cuadrado. ¿Y qué me queda? Raíz de 2 partido entre 10, que va a ser la amplitud del movimiento armónico simple. La ecuación del movimiento será entonces X va a ser igual, el desplazamiento va a ser igual a la amplitud multiplicado por el coseno de WT. Entonces va a ser amplitud, que lo acabamos de calcular acá, que va a raíz de 2 sobre 10, coseno de WT. Pero WT ya sabemos nosotros que es igual a 10 raíz de 2 multiplicado por T. Esta es la ecuación del movimiento. ¿Correcto? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Se dispara una bala de 50 gramos a 150 metros por segundo contra un oscilador. Hallar la energía total del movimiento. Tenemos nosotros acá un oscilador, un sistema masa de resorte. Tenemos un disparo de una bala con una masa M que viene con una velocidad de 150 metros por segundo y la velocidad y el peso de la bala son 50 gramos. Cuando se incrusta esta bala en la masa, esto empieza a oscilar. ¿Correcto? Entonces, antes del choque de la bala sobre el sistema oscilatorio,
y esto es después del choque en el sistema oscilatorio. Tenemos que el resorte se comprime, se incrusta la bala sobre la masa del sistema masa-resorte, ¿correcto? Pero cantidad de movimiento igual, antes del choque va a ser la cantidad de movimiento después del choque, ¿cierto? Entonces vamos nosotros a calcular la velocidad con la que toma el sistema cuando la bala está incrustada en la masa. Entonces va a ser igual a masa de la bala por la velocidad de la bala, va a ser igual a masa del bloque más la base de la bala multiplicado por la velocidad que toma el sistema después del choque. Entonces eso me sale que es igual, la velocidad va a ser 1.852 metros por segundo. Pero antes del choque el resorte se estira por el peso propio de la masa. Antes que la bala impacte en el bloque, el resorte está estirado debido al peso de la masa del bloque, ¿correcto? Entonces aquí, por ecuación de equilibrio, tenemos nosotros que, y la ley de Hooke, tenemos nosotros que K por X o K por desplazamiento inicial que sufre el resorte, la deformación inicial que sufre el resorte como consecuencia del peso del bloque, va a ser K por delta sub 0, va a ser igual a M por G, que es el peso. La fuerza restauradora menos el peso es igual a 0, en otras palabras. Reemplazando valores tenemos entonces que va a ser la constante resorte, que vale 5, lo tenemos acá, que vale 5 newton centímetro o 500 newton metro. Entonces va a ser igual a 5 por W0, que es la deformación original del resorte antes del impacto de la bala. Va a ser igual a la suma del bloque más la bala. Va a ser 4 kilos que pesa el bloque más 50 gramos que pesa la bala. Entonces va a ser igual a 4.05. Multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado. Eso me sale que la deformación del resorte debido al peso del bloque antes del impacto va a ser 8 centímetros. ¿Correcto? Lo tenemos. Ahora tenemos el sistema bloque más bala. Cuando la bala se incrusta, entonces el resorte se deforma, se comprime un delta F desde el punto de equilibrio. ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros que va a ser K por delta F, va a ser igual a masa del bloque más masa de la bala multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces va a ser 5 por la deformación final del resorte en compresión, va a ser igual a masa del bloque más masa de la bala 405 por G. Reemplazando valores tenemos que la deformación final va a ser 8.10 centímetros. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la diferencia entre la deformación debida al peso más la compresión, más la deformación debida a la compresión debido al impacto de la bala sobre el bloque. Entonces hay una diferencia de deformaciones. Entonces va a ser 8.1 menos 8 va a ser 0.1 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una deformación total de 0.1 centímetros. Entonces, de la ecuación de la energía tenemos nosotros que la energía total va a ser la energía cinética más energía potencial elástica. La energía total va a ser un medio de la energía cinética, un medio de la masa del bloque más masa de la bala en el sistema masa-resorte y con la bala incrustada sobre el bloque. Velocidad 2 a la bala al cuadrado más un medio de la constante elástica del resorte por delta final por la deformación final que lo hemos calculado acá. Reemplazando valores entonces va a ser igual a un medio de 405 multiplicado por la masa del bloque más un medio de 405 multiplicado por la velocidad 2, que va a ser 1.852 elevado al cuadrado, más un medio de la constante elástica del resorte, que va a ser 500. Vamos a trabajar para encontrar en julio. Entonces, delta sigma va a ser 0.01 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que me sale que la energía total de deformación elástica en el resorte va a ser 6.96 joules. ¿Correcto? Entonces, hemos aplicado los conceptos de la energía, al mismo tiempo los conceptos que tienen que ver con el movimiento oscilatorio, específicamente en el movimiento armónico simple. Dos ejercicios de aplicación que tienen que ver con la temática que hemos desarrollado en el capítulo correspondiente a oscilaciones. Muchas gracias por su atención, jóvenes.